Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 15 minutos del día jueves 10 de noviembre del año en curso, damos inicio a esta sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretaria General de Acuerdos, procede a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Muy buenas tardes, magistrado presidente. Le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en correlación con el artículo 40, fracción décima del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom, a la que fueron previamente convocados, por lo que existe el quórum legal para la realización de esta sesión no presencial. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, señora secretaria, a dar cuenta del asunto a tratar en esta sesión de pleno. Por supuesto, magistrado presidente, en la presente sesión se atenderá un asunto correspondiente a un recurso de apelación identificado con la clave RAP/035/2022, cuyos nombres de la parte actora y autoridad responsable se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. En atención al asunto enlistado en la convocatoria de la presente sesión, solicito atentamente a la licenciada Estefanía Carolina Caballero Vanegas dé cuenta del proyecto de resolución del expediente RAP 035 de este año, que fuera turnado para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado y magistrada. A continuación, doy cuenta del proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 35 promovido por el Partido Fuerza por México Quintana Roo, en contra de la resolución 22 del presente año emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se determina respecto al dictamen que rinde la Dirección de Partidos Políticos relativo al cumplimiento de haber obtenido al menos el 3% del total de la votación válida emitida en las elecciones de gubernatura y diputaciones locales, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en el proceso electoral local pasado. En el presente asunto del escrito de demanda se desprenden 3 motivos de agravio y la pretensión de dicho partido es que este tribunal revoque dicha resolución y consecuentemente conserve su registro como partido político local. En el proyecto, la ponencia propone calificar el primero de los agravios analizados por una parte inoperante y por la otra infundada, dado que el partido actor se limita a realizar apreciaciones subjetivas y genéricas que no controvierten las razones que sustentan la resolución que señaló en la demanda como acto reclamado, pues si bien aduce en su agravio una violación a su garantía de audiencia, considerando que no fue observada de forma previa y durante el procedimiento que concluyó con la pérdida de registro de su partido, este no expresa mayores argumentos que permitan otorgarle la razón. Ahora bien, lo infundado del agravio radica en que, como resultado de las elecciones, si un partido político no alcanza el porcentaje de la votación que exige la ley para mantener su registro, se determina la cancelación de su registro como tal, ya que la declaración de pérdida de registro es simplemente una consecuencia lógica y connatural de la causa que lo origina. En ese sentido, la garantía de audiencia de dicho instituto político se cumplió desde el momento en que el afectado registró representantes en los consejos general y locales del propio instituto, en los que tuvo la oportunidad de participar en las distintas fases del proceso electoral, especialmente en el de los cómputos derivados de la jornada electoral, tal y como se señala en el proyecto. Ahora bien, por cuanto al segundo y tercer agravio respecto a la violación al principio de orden público e incorrecta interpretación de las normas relativas a la pérdida de registro de un partido político local, esta ponencia propone calificarlo como inoperante. Ello porque si bien en la demanda se precisa como acto impugnado la resolución 22 del Consejo General, se pudo observar que el partido actor únicamente manifiesta que el acto que impugna es contrario al orden público, realizando una serie de argumentos doctrinales respecto a la definición de dicha figura jurídica, así como la transcripción de diversos conceptos jurídicos y otras definiciones. Sin embargo, no se advierte que el recurrente argumente de manera directa por qué considera la ilegalidad de la resolución que reclama, o bien de qué manera se relacionan dichas definiciones que plantean su agravio con el acto que pretende impugnar.
Ahora bien, no obstante la calificación de los agravios hechos valer, la ponencia considera que la autoridad responsable correctamente consideró que al encontrarse el partido Fuerza por México Quintana Roo bajo el supuesto contenido en la fracción 2 del artículo 62 de la Ley de Instituciones por no haber obtenido al menos el 3% del total de la votación válida emitida en alguna de las elecciones que se celebran para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, la consecuencia jurídica era la relativa a la declaración de pérdida de su registro como partido político local y por consiguiente de los derechos y prerrogativas que le confiere la Constitución y las leyes, tales como se estableció en la resolución que hoy se combate. En consecuencia, no le existe la razón a la parte actora al considerar ilegal o inconstitucional la resolución combatida, porque contrario a lo que sostiene en su demanda, dicha determinación se fundamentó en el supuesto de pérdida de registro como partido político local, al no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones de gobernatura y diputaciones locales. Por esa razón, y las demás precisadas en el proyecto, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, señora y señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado el proyecto de cuenta, por lo que si quisieran hacer uso de la voz o realizar alguna observación, que por favor lo manifiesten. Muchas gracias. No habiendo alguna observación, proceda, señora secretaria, a tomar la votación respectiva. Sus términos, magistrado presidente. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benavir Vivas Vivas. Acompaño el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Sergio Avilés de Menegui. Es mi propuesta con la afirmativa, señora secretaria. Gracias, magistrado presidente. En ese sentido, le informo que el proyecto puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. Vista la aprobación del proyecto presentado en el expediente RAP/035/2022, se resuelve lo siguiente. Único, se confirma la resolución impugnada. Señora secretaria general de acuerdos, en atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno no presencial, proceda a verificar que realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de internet de este órgano jurisdiccional en observancia de los artículos 1º, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Y siendo el único asunto por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 12:24 del día que se inicia. Señora magistrada, señor magistrado, señora secretaria general de acuerdos, público que amablemente nos acompañan, es cuanto. Muy buenas tardes.